Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión, aunque hay bastantes personas que supongo que van a ir llegando, pero por respeto también a la compareciente y no prolongar, por lo tanto, más el inicio de la sesión, vamos a dar la palabra a doña Raquel Montón, de Greenpeace, que tendrá 15 minutos para su primera intervención, a la que seguirán los portavoces de cada grupo. Muchas gracias, señora Raquel. Pues muy buenas. No sé si Pues ahora sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí, especialmente al grupo RH Bildu, porque nos ha invitado para esta comparecencia. Y el motivo no es otro que hablar o tratar de hablar de alguno de los aspectos de una proposición de ley que tiene que ver en su amplio espectro con el comercio de emisiones y que está ahora mismo en situación de trámite en esta comisión. Son tantas cosas las que persigue esta ley, como fortalecer la reducción de emisiones, como ajustar mecanismos de comercio de derechos, etcétera, 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 y muchísimas adaptaciones a nuevas directivas, entre ellas la Directiva 2023/959, que esta directiva incluye el tema del comercio de derechos de emisión para los sectores de la vivienda y del transporte en carretera. Y me voy a focalizar en este aspecto únicamente porque la amplitud y la magnitud de lo que esta proposición de ley abarca es imposible, o por lo menos a mí humildemente, es muy difícil seguirle la pista, es inmensa y en una ponencia para 15 minutos pues hemos preferido centrarnos en este asunto. Y para ello, como este problema no deviene de venir aquí a explicarles nuestro punto de vista a sus señorías, sino que desde el año pasado nos costaba mucho entender, encargamos un informe, un estudio interno en Greenpeace a una consultoría externa que es ABAE Consultores. Dicho informe es un informe interno de Greenpeace que yo quiero compartir con todos ustedes las reflexiones, los riesgos, las oportunidades que ofrece especialmente el comercio de emisiones 2, porque es lo que a nosotros nos ayuda también a tener opinión, a orientarnos y a saber. Y si esto puede servirles, pues esta es mi intención o esta es nuestra intención, compartir la información que tenemos. Como digo, es este análisis, compartiré luego el enlace y hay otro documento anexo a este que tiene todas las referencias y los documentos que se han utilizado para elaborar este estudio. De todo el estudio solo voy a hablar de algunas cosas muy puntuales, lo que me parece más relevante a la hora de tener en cuenta o en la cabeza cuando se pongan a evaluar las enmiendas y la proposición de ley. Básicamente el informe trata sobre el marco de referencia, no voy a detallar en ello, sobre la dimensión técnica, social, territorial, internacional, el marco general, el contexto climático y político. Sí quiero destacar un asunto en este punto, que es que, bueno, respecto de los aspectos técnicos se puede elegir entre mercados o regulación a la hora de gestionar el comercio de emisiones. Aquí estamos hablando de mercado, el mercado del ETS1 ya lleva mucho tiempo funcionando, hay aprendizajes y esto es lo que es. No es que sea opinión de Greenpeace que nos parezca bien o mal que haya una cosa u otra, es la que hay. Esto es como lo de la PAU ahora, si quieres ir a la universidad tienes que aprobar la PAU, te parezca bien, mal, regular, y ya las estrategias de cada uno, que sean hincar codos, copiar o lo que sea, esto ya va en cuenta de todos, ¿no? Pues de alguna manera nosotros nos hemos puesto a mirar este mercado. Desde luego el ETS1 ha contribuido a la reducción de emisiones y el ETS2 con todos sus aprendizajes es la visión que tenemos, ¿no? Bueno, el diseño y el funcionamiento, destaco un asunto respecto del sistema, nos parece importante, lo que se puede llegar a evitar son unos 300 millones de toneladas de CO2, esto es más o menos lo que está emitiendo España ahora en su totalidad, luego la importancia o la magnitud de este comercio pues es relevante, nos parece muy relevante. La reducción lineal, cuándo entra en funcionamiento, cómo se determinan los límites, etcétera, etcétera, está, como digo, en este informe que yo les compartiré. Pero bueno, estamos hablando de una reducción para 2030 del 43% respecto a 2005 de estos sectores.
Y en el proyecto de ley figura, como no puede ser de otra manera, las reducciones que establece la directiva, que son lineales para 2 periodos, de 2024 a 27 y 2028 a 2030, del 5,15 y del 5,43. Los otros 3 asuntos que también abordamos, pues la aplicación, la puesta en marcha, qué sectores se aplica, cuándo se pone en funcionamiento, cómo opera y los riesgos. Respecto de lo primero, llamo la atención especialmente que no se aplica a la quema de combustibles fósiles en agricultura, silvicultura, pesca, industria, pesqueras ni en acuicultura. Y digo esto porque luego veremos como uno de los sectores más afectados por el impacto del ETS es precisamente el agroalimentario, aunque no se aplica este mercado a estos sectores. No habrá derechos gratuitos, gran diferencia con el ETS1. El precio tope que se establece es de 45 euros por tonelada. Esto es con la idea de, efectivamente, de mecanismos de estabilidad, aprendizajes del ETS1. Y para dar una magnitud del dinero del que estamos hablando de recaudar entre 260 millones, dependiendo del precio de mercado que tenga, y según las horquillas puede variar hasta 600, 630. Estos 260 es a un precio supuesto de 45 euros la tonelada. El 25% de todo ello va para el Fondo Social para el Clima. Y esto, para que nos hagamos una idea, una magnitud, podría significar entre 500 o 1.200 euros per cápita para España, como para que pensemos en con qué dinero podemos contar para hacer qué. Avanzo. Me he detenido en los riesgos sociales, hay también riesgos técnicos, hay riesgos económicos y de mercado, pero tenemos más herramientas para corregir estos errores o los posibles riesgos que en el tema de los riesgos sociales, que estamos, permítanme, en pañales, o mucho más alejados de los otros en los que sí tenemos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Oficina Española de Cambio Climático, ministerios, administraciones, Banco de España, etcétera, etcétera, para controlar o revisar este nuevo mercado. Voy a hablar de los impactos en el transporte y en la vivienda. Voy a intentar ajustarme. No he mirado el tiempo. Aquí lo tengo, vale. Gracias. Bueno, los impactos en el transporte son evidentes. Va a aumentar posiblemente, si se trasladan los costes, el precio de la gasolina, diésel y otros combustibles fósiles. El margen en el que podemos estar hablando es de entre el 0,12 para gasolina o el 30 para el diésel, es decir, es un incremento de precio para los consumidores, y esto afecta a los costes operativos del transporte privado, del transporte público, de los servicios de movilidad y del transporte de mercancías. Impactos directos que tienen a su vez, y según avance el tiempo, impactos indirectos. ¿En dónde? Pues en el mercado laboral y en las cadenas de valor. Me quedo con los efectos en las cadenas de valor, porque los costes logísticos, el precio de los productos, los servicios de distribución y los márgenes comerciales aumentan en todos ellos. Y cuando hablamos de cadenas de valor, hay pocos sectores en este país, ni en ningún otro, que no tengan una parte de sus costes asociados al transporte de los productos. Luego, estamos hablando de que vamos a impactar en todos los sectores económicos o en la mayor parte de los sectores económicos de este país. Esto va a llevar a cambios adaptativos a estas nuevas situaciones, cambios adaptativos que son, eso sí, son muy baratos muchas veces, porque si hablamos de sustitución, optimización de viajes, reorganización de actividades, eso no tiene un coste económico, es un coste de hábito cultural. Pero la capacidad de adaptación de todos estos grupos es muy diferente en base, sobre todo, según hemos observado, a 4 asuntos: el nivel de renta, el tipo de hogar, la reorganización de las actividades que se puede hacer y la ubicación geográfica. Esto es muy, muy relevante en el caso del transporte. Antes de hablar de los 5 grandes sectores afectados, que ahora lo diré, los condicionantes geográficos de infraestructuras y económicos de España son particularmente relevantes para estos riesgos. Los geográficos, porque estamos en la periferia de la Unión Europea y si queremos transportar tenemos que salimos de una esquina para llegar a otros lugares, tenemos más distancia en kilómetros. A su vez, la orografía en España es compleja, lo cual impacta directamente en el transporte. Y estamos a una mayor distancia de los mercados principales de casi cualquier producto. A su vez, infraestructuras, el desarrollo de la red ferroviaria no está en las mismas condiciones que la europea. Hablo de la ferroviaria de mercancías, que es uno de los canales donde podríamos mejorar la eficacia y aprovechar todo esto, ¿no?
tenemos una grandísima dependencia del transporte por carretera y tenemos unas limitadísimas conexiones intermodales eficientes. Estoy hablando siempre comparando con otros países de la Unión. Estos son como nuestros talones de Aquiles. Y respecto a los económicos, España tiene una altísima proporción de pymes en su sector económico y tienen menor capacidad de absorción de costes que las grandes empresas. Luego van a tener o pueden tener mayores problemas. Hay que poner foco y cuidado en estas empresas, ¿no? En las pymes. Lógicamente, los sectores intensivos en transporte van a sufrir más los impactos y las cadenas de valor que tenemos menos poder de competitividad con otros países, pues también. Sectores, el sector del transporte, y voy rápido, es evidente, estábamos hablando que es un sector muy atomizado, más del 95% son pymes, limitada capacidad de inversión, gran presión sobre sus márgenes, limitaciones operativas, la edad media de la flota es muy alta, la renovación o las ayudas en ese sentido puede ser muy interesante y tienen una limitada capacidad para invertir en su adaptación. El sector agroalimentario, lo he comentado antes, es uno de los grandísimos afectados. Entre el 12 y el 15% de su estructura de costes pertenecen al transporte. Si aumentamos esto, impactamos directamente entre su modelo o los modelos de negocio. A eso añadir que las distancias a los mercados son mucho más grandes, que los productos que transporta son perecederos, con lo cual tienen mucha menos flexibilidad a la hora de hacer almacenamiento, que muchos de ellos necesitan refrigeración, es decir, más energía, más combustible, más costes. Todo esto suma problemas a un sector agroalimentario que también tiene multitud de problemas en otro sentido. Luego, que no nos engañemos diciendo no hay costes al combustible agrícola cuando realmente el efecto secundario va a ser o puede ser demoledor. Y cuando digo puede ser, es que estamos a tiempo de corregirlo y ese es el propósito de compartir con todos ustedes esta idea, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner o podemos poner el ojo para aprovecharnos de las grandes ventajas del mercado de emisiones, del comercio y ver cómo evitamos los posibles riesgos o problemas, ¿no? El comercio minorista, voy rápido por las mismas razones, entre el 8 y el 12% de los costes totales de su estructura de negocio pertenece al transporte, ¿no? También la industria pesada de materiales de construcción y la industria química básica. La industria química básica, además, está perfectamente localizada en España. En determinadas comunidades requieren, además, un transporte muy seguro, es decir, con unas condiciones específicas para transportarlo y, además, el poder... Tú vas con un camión o con un tráiler de estos gigantescos muy lejos y si tú puedes optimizar con un retorno cuando te vienes con algo, está fenomenal. Pero en el caso de la industria química básica es muy difícil encontrar ese viaje de vuelta. Esto también pasa con la industria pesada. Luego, las dificultades son enormes. Los grandes polos de producción de la industria química se concentran en Cataluña, en Valencia y en Andalucía. Especialmente Tarragona, Castellón y Huelva van a ser impactados. Puestos a pensar, sería muy interesante el pensar en esas provincias directamente. Esto es una foto de la caracterización, ya es de los hogares, la vulnerabilidad que tienen ante este impacto que va a tener en el gasto que ellos realizan, ellos y ellas, en el transporte, y se puede ver clarísimamente que las familias y las personas que viven en el ámbito rural van a ser muchísimo más impactadas. Evidentemente, tienen que transportarse y buscar sus servicios y utilizar el transporte, no como en las grandes ciudades, y estamos hablando de que la población en esas regiones es población mayor con muchas menos capacidades, tanto de cambiar sus ingresos, que es su renta o su pensión, básicamente, que no son muy altas, y su falta de capacidad técnica para adaptarse a nuevas tecnologías o buscar nuevos recursos, ¿no? Pues están aquí caracterizados parejas pobres con bajos niveles de renta y con hijos en zonas rurales. Estas personas se van a ver extremadamente impactadas. Parejas mayores, abuelitos y abuelitas en zonas rurales, 3/4 de lo mismo. Y otro gran bloque es gente con rentas medianas, intermedias, hipotecadas, también se van a ver afectadas por este nuevo mercado.
Voy rápido porque he ido contando. Las grandes oportunidades del mercado de emisiones son muchas y ofrecen y abren una cantidad de posibilidades, tanto ambientales, calidad en la salud pública, mejora en la calidad del aire, impactos para la descarbonización y la potenciación del hidrógeno verde y la electrificación, etcétera, etcétera. Son ingentes las posibilidades y la apertura que podemos tener aplicando el comercio, tanto en las ambientales como en las económicas. Existen muchísimas posibilidades, pero estas posibilidades van a ser en parte financiadas o soportadas por gente que no tiene esos recursos para invertir y adaptarse. Y ahí es donde están esos riesgos y donde tenemos que poner el ojo. Lo he dicho y lo estoy marcando en rojo para ir rápido. El éxodo rural se puede ver acelerado. Esta comisión es de transición ecológica y reto demográfico, pues el comercio de emisiones combina para bien y para mal, según cómo lo abordemos, los dos ámbitos, ¿no? Y en los económicos llamo la atención especialmente el comercio de minoristas de proximidad, que es muchísimo, el tema de las pymes, de los autónomos, grandes afectados, y me dejo para último lugar el sector agroalimentario, muy relevante y muy impactado por el comercio de emisiones. Voy con la vivienda, pasa lo mismo, voy a seguir la misma mecánica, va a aumentar el precio del gas natural, el gasóleo para calefacción y otros combustibles fósiles. ¿En dónde? Pues lo que pagamos de calefacción, de agua caliente y en la cocina. Básicamente es donde va a aumentar. ¿Qué impactos? Pues en el mercado inmobiliario y en la estructura de gasto de los hogares. Es los dos impactos indirectos que tiene. En el mercado inmobiliario, pues se va a potenciar, se va a mejorar, las etiquetas de eficiencia energética van a aumentar la capacidad adquisitiva de las rentas de las personas que tienen en propiedad pisos adaptados a la nueva situación y aumento de la inversión en rehabilitación, los que puedan. Los que no puedan vuelven a ser víctimas de todo esto. Y los efectos en la estructura de gasto, lógicamente, lo que te aumenta por un sitio dejas de gastar por otro. ¿Dónde se va a reducir el gasto? Pues en el ocio, la cultura, restauración, equipamiento, vestido, calzado, etcétera, etcétera. Esos son sectores que se verán impactados indirectamente por el menor consumo de sus productos debido a esto. Ojo con todo esto. Vuelta otra vez lo que decíamos antes, cambios en los patrones de consumo. Estos son culturales y estos hay que abordarlos o mejorarlos, se pueden potenciar. Esto es mucha transparencia y información seria, objetiva y sin bulos. Es muy importante informar a la población diciendo las cosas que pasan, las buenas y las malas, no solo utilizando unas y otras según lo que queramos conseguir. Ser transparentes y ser honestos creo que es una buena práctica humana en general. La capacidad de adaptación por grupos, volvemos a decir lo mismo, la ubicación geográfica, el nivel de renta, el tipo de hogar y las vulnerabilidades acumuladas son muy relevantes a la hora de dónde están los grandes riesgos, ¿no? Igual que antes hablábamos de la orografía, de las infraestructuras y de los problemas económicos, aquí hablamos de climatología. En España es una península con un clima continental y tenemos extremos, y en esos extremos hay que pensar en dónde hace mucho calor y mucho frío. Eso suele ser en las zonas rurales. Somos un país muy montañoso y con grandes cambios. Esa variabilidad geográfica nos impacta. Y el consumo energético en este sentido está polarizado. Tenemos desde los calores que empezamos a sufrir ya, bueno, mucho más, no hace falta que diga, que están exacerbados por el cambio climático, para el cual no voy a dar datos porque es que lo estamos viviendo. Se están cumpliendo todos los modelos que han previsto los científicos desde hace más de 30 años y lo vemos en el día a día. El parque residencial español es también muy peculiar, el 55% es anterior a los años 80, donde había medidas de eficiencia, con lo cual tenemos una peor eficiencia energética respecto de otros países de la Unión Europea. Y una menor tasa de rehabilitación que todos ellos. Lo foco aquí en el tema de la vivienda respecto a la rehabilitación. También un campo por explorar que produce empleo, mejora, inversión, contribuye a paliar el cambio climático y, sobre todo, mejora la vida de las personas. Consigue tener o podremos conseguir tener vidas dignas. Yo siempre digo que la vivienda es la infraestructura de nuestras vidas, porque lo es, porque es el sitio donde crecemos, donde vivimos y que necesitamos.
Bueno, y los económicos, efectivamente, la tasa de propiedad, este dato es relevante, en España es del 75% y esto es como a tener en cuenta a la hora de las políticas o las enmiendas o las propuestas que se hagan al amparo de esta ley. Cuando yo decía vulnerabilidades acumuladas, superposición de factores críticos, es decir, cuando estamos hablando de gente con pobreza energética, que además está en una vivienda ineficiente alquilada o en propiedad, que además tiene ingresos bajos y está en zonas climáticas, como he dicho, con problemas o de calor o de mucho frío. Y estamos además hablando de personas mayores en zonas rurales. Esas personas, ese foco debería orientar para saber dónde tenemos que mirar primero y luego continuar mirando en todos los demás, ¿no? Pero quién es extremadamente vulnerable. Estábamos hablando de zonas montañosas en España, hay casi 200.000 hogares, 180.000, el interior peninsular más de, un 250.000 y zonas despobladas 150.000 hogares. En estos lugares concurren algunas de estas cosas que hemos comentado. La misma bola de antes, aquí el foco, igual que antes lo llevaba a las zonas rurales, que es donde el transporte es acuciante y más si tienes hijos que tienes que ir, que sea a los médicos, que sea a los coles, que sea 1000 sitios y que todo tu dinero se te va en pagar la gasolina o el diésel de los coches, aquí es muy importante pensar en personas mayores en viviendas antiguas. Son los más vulnerables y estamos hablando de cerca de 2 millones de personas. Es una población muy relevante como para pensar en quién tenemos que imaginarnos. Igual que antes, las oportunidades son las mismas. En el tema de las económicas, destacar dos grandes cosas, ¿no? La rehabilitación energética en todos sus aspectos. Esto es una oportunidad inmensa. Y el tema de integrar energías renovables a través de bombas de calor o modelos de climatización eficiente es otra de las grandes posibilidades. No son disjuntas, es decir, las rehabilitaciones pasivas no tienen por qué ser excluyentes de las bombas de calor ni viceversa. Son además fuentes económicas de negocio importantes, ¿no? Y aquí la foto que he puesto, yo soy de Soria, soy el ejemplo claro de un pueblo muy pequeñito que se llama Romanillos de Medinaceli, que es prácticamente este pueblo que he puesto en las fotos. Un frío y unas nevadas, cada vez nieva menos en invierno. Cada vez hace más calor en verano. Antes se dormía con mantitas, hace ya muchos años, yo ya soy muy mayor, ahora no. Y los niños, los pocos niños y niñas que quedan en esos pueblos, es que no hay familia que aguante o soporte los costes tanto de tener que pagar calderas de gasoil, porque es difícil a veces implementar energías renovables en ámbitos tan pequeños y cuando hablamos de vivienda hablamos de costes elevados, ¿no? Pues ahí es donde pongo la foto o pongo la imagen. Insisto, estoy desarrollándolo rápidamente para que nos quedemos con las ideas. Para reflexionar, solo dejo aquí dos preguntas que nosotros nos estamos haciendo en Greenpeace y en otros colectivos y en otras alianzas muy amplias en las que trabajamos en ambos, a nivel de transporte y a nivel de vivienda. En la directiva se implementa el Fondo Social para el Clima, para el cual ya se está haciendo en España porque es obligatorio el Plan Social para el Clima, porque devienen el 25% de los fondos que se consigan van a financiar ese Fondo Social, vienen para España. Pero para asegurar que ese Fondo Social viene, el Estado español tiene que contribuir con un 25%. Es decir, se calcula que serán alrededor de 60.000, 65.000 millones, perdona, 65.000 no, las cifras estas me pueden y me superan, 6.000 o 6.500 millones de euros los que va a recibir a España, lo que le toca de cuota, siempre y cuando el Estado español ponga un 25% de eso y lleguen hasta alrededor de los 7.000. Si eso no se pone, nos quedamos sin nada. Dicho esto, ahora mismo dependemos de que el Estado, el Gobierno, en este caso, vea la manera de ponerlo o de gestionar eso. La pregunta que nos hacemos, si eso no podría estar asegurado en esta misma ley, asegurar que ese 25% se pone, porque de esa manera aseguramos el cumplimiento de la directiva y los beneficios que ella implica. Es una pregunta al aire, no estoy diciendo que haya que hacerlo, que no haya que hacerlo, sino dada la pequeña cantidad de fondos, aunque 6.000 millones nos pueda parecer una barbaridad,
las magnitudes de las cifras que se están evaluando para el reto de rehabilitación de vivienda y para el reto de transporte superan esto, pero con por muchísimos más decenas de millones. Luego, nos hacen falta más fondos que pueden venir del ETS2 también, del ETS1 y de otro montón de lugares. La pregunta que lanzo o dejo aquí es si podríamos o si sería sensato o pertinente que la ley asegurara ya ese 25%. Y la otra es un tema que en distintos lugares se está hablando de él. Yo en esta misma casa, en el Congreso, asistí a unas jornadas que yo creo que promovía Foro Inventado Oikos, hablando del dividendo climático. Está en muchos foros, en muchos países, esta reflexión. Antes daba la cifra adrede de que en España nos tocaría entre 500 y 1.200 per cápita por cabeza, como para que imaginemos de cuánto dinero estamos hablando. Y cuando planteo o lanzo la reflexión respecto de este bono climático, dividendo climático, es evidente, desde nuestro punto de vista, que tendría que estar enfocadísimo en esas familias que viven en entornos rurales, que tienen rentas bajas y que, según el nivel progresivo de renta, puede ayudar. Es decir, a una familia que tiene muy poquito dinero, el 80% de su gasto se va en vivienda y en transporte. Si ahí damos un dividendo climático fácil, estamos ayudando directamente a esto que nos proponemos. Si ese dividendo climático va a una familia, a una empresa o a quien sea, que tiene recursos sobrados para hacer efectivo esos cambios, esas adaptaciones, estamos gastando dinero público en algo que no sería necesario y detrayéndolo de en donde sí, como he dicho, sí lo es. Esta es, de alguna manera, la filosofía o nuestro punto de vista, es decir, un dividendo climático es algo muy interesante, pero tiene que estar muy bien construido para que sea muy eficiente y vaya donde tiene que ir. Como digo, estamos reflexionando sobre esto. Y el resumen me lo voy a saltar. Muchas gracias a todos y ya está. Muchas gracias, señora Montón. Nos ha enviado su presentación a la Secretaría de la Comisión, por lo tanto, se enviará a todos los grupos de la Cámara. Pasamos entonces ahora a las intervenciones de los portavoces, comenzando por el portavoz de Bildu, su señoría el señor Otero, por un tiempo de 7 minutos. Vale, eskerrik asko, mahaiburu Andrea. Pues muchas gracias, señora Montón, por haber venido, y a Greenpeace, por supuesto, también, por haber venido y por habernos hecho esta interesante presentación. Leeremos o miraremos con atención tanto la presentación como si nos hace llegar el informe al que ha estado haciendo referencia constantemente. Y yo voy a hacer una intervención breve, no porque no me haya dejado preguntas su intervención, que son muchas, sino porque no quiero caer en la descortesía de hacerle ahora un montón de preguntas y luego tener que irme, porque por cuestiones de agenda, en cuanto termine mi intervención, me voy a tener que marchar. En cualquier caso, bueno, pues nos alegra haberles invitado, porque una vez más vemos que Greenpeace se toma esto en serio y ha hecho un trabajo serio para esta presentación. Más que preguntas, quería hacer un par de subrayados sobre cuestiones que ha dicho que me parecen importantes. El primero, que es como está en la base de todo esto, que estamos hablando de un mecanismo de mercado, pero que no tenía por qué ser así, y eso, bueno, queda en cuestión y yo creo que es interesante. Aunque, en cualquier caso, como usted reconoce, estamos en el terreno de juego que estamos, así que en este nos vamos a tener que mover y en este vamos a tener que definirlo y hacerlo lo mejor posible para todos. Me ha interesado mucho también todas las reflexiones que han hecho acerca de los impactos, no solo cuestión de las oportunidades, porque es evidente que el ETS2 pues va a afectar, como usted decía, desde la industria química, la industria pesada, el transporte ferrocarril, pero sobre todo al sector agroalimentario y a las zonas rurales. Y aquí, pues evidentemente, tenemos bastantes problemas o cuestiones que son delicadas y que se deberían de resolver. Y en ese sentido, yo también, usted lo ha mencionado al final, pero bueno, dentro de las oportunidades que ofrece el ETS2, evidentemente, esa cuestión de ese 10,56%, creo que es, que asigna la Unión Europea a España, que va a suponer cerca de 6.500 millones de euros, más los hasta 2.500 millones de euros que se puedan poner, estaríamos hablando de cerca de 9.000 millones de euros con los que poder jugar para hacer frente a la parte de amenazas que tiene el asunto. Y me quedo también con la idea de que en la ley
podamos intentar, primero, asegurar esa parte que tiene que poner el Estado para recibir el resto de fondos, pero más allá de eso también para intentar orientar, en base a las amenazas que usted ha puesto encima de la mesa, orientar el Fondo Social para el Clima, ¿no? Intentar definir un poco más para dónde tiene que ir el dinero. Entonces, a partir de ahí, por nuestra parte, pues les hacemos la invitación para seguir trabajando en este tema, porque cuando terminen las comparecencias entraremos en la fase de presentación de enmiendas. Entonces, creo que tenemos todavía margen para intentar concretar algunas de las cuestiones que son importantes y usted ha puesto encima de la mesa. Así que, bueno, una invitación a seguir trabajando y a concretar pues, aquellas cosas que usted ha subrayado especialmente. Nada más y muchas gracias. Señoría, tiene la palabra por el Grupo Plurinacional Sumar, la señora Boada. Sí, muchísimas gracias, señora Montón. La verdad es que ha sido un placer escuchar su presentación. Hemos recibido la presentación un poco justo de tiempo, pero sí que usted ha ido a través de toda ella, pero sí también nos interesa recibir el informe porque hay una cantidad de material que nos debe guiar no solamente para la proposición de ley del ITS, sino también cómo miramos el plan social para el clima. Y también, sobre todo, agradecer esta visión y esta presentación completa, holística, donde se habla mucho de personas, ¿no? Que contrasta un poco con las comparecencias de ayer, las dos primeras especialmente, en que sobre todo se hablaba de la potencial pérdida de competitividad de la industria, ¿no? Y usted ha estado hablando de las personas, de los riesgos que comporta sobre todo para las personas más vulnerables, y por eso por aquí iban más mis preguntas, ¿no? Usted ha hablado de los aprendizajes del ITS 1, a ver si nos puede también hacer una pincelada de aquello que debemos aprender, digamos, y evitar o prevenir en la formulación de la ITS 2. Las novedades del ITS 2, como usted decía, ¿no? Transporte y vivienda suponen un reto porque nos vuelven a poner en esta encrucijada de los costes y beneficios, un buen reparto de los costes y beneficios de la transición verde justa, ¿no? Usted lo ha nombrado, ha hablado de los riesgos de éxodo rural, de competitividad del modelo agroalimentario, de los pueblos de zonas frías. Nos gustaría preguntarle también si puede aquí introducir un poco algunas propuestas de hacia dónde van las políticas públicas para prevenir, si todo lo debemos dejar al plan para el Fondo Social para el Clima o si en esta ley, en esta transposición de la directiva hay también oportunidades para blindar que las personas vulnerables no sean las que paguen esta transición. Y aquí una pregunta bastante concreta también, que usted también ha mencionado, de este posible aumento de las facturas de las familias, ¿no? Usted ha hablado de las personas mayores, de las familias monomarentales, si hay mecanismos de prevención en la misma ley para prevenir que no sean digamos, repercutidos directamente, ¿no? Las energéticas repercuten directamente el coste de los derechos de emisión a estas familias vulnerables. Y muchísimas gracias. Parlamentario de Vox, tiene la palabra su señoría, el señor Figueredo. Muchísimas gracias, señoría. Muchísimas gracias por su exposición, que desde luego nos da algunos detalles interesantes, pero que en mi opinión transmiten una imagen sesgada de la cuestión a nivel global y transmiten una imagen dulcificada del impacto que todas estas medidas que de una forma u otra está usted defendiendo van a tener en España. Lo cierto es que desde que entran en vigor las principales normas sobre contención de emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, a nivel mundial, a nivel europeo, en España la ley de emisiones de CO2, lo cierto es que las emisiones de CO2 a nivel mundial no paran de crecer. Tanto es así que el mundo se encuentra hoy ante una paradoja, y es que nunca antes se había quemado tanto carbón como el que se ha quemado este año. Hablo del 2024. Entonces, la situación es que estamos estableciendo determinadas normas que buscan un fin concreto y, sin embargo, el resultado final es el diametralmente opuesto a ese fin concreto. Es decir, cada día en el mundo se producen más emisiones de CO2. Las normas que usted defiende han provocado un proceso de desindustrialización palpable en España. Ese proceso de desindustrialización viene determinado por un incremento de los costes de producción y de reducción de la productividad de España y de Europa,
que lleva aparejada la deslocalización de la producción de nuestro país. Tanto es así que regiones anteriormente industriales en España, como fuesen Asturias, Bilbao, Álava, la zona de Burgos, la zona de Valencia con el motor, están sufriendo, como digo, procesos de desindustrialización. Cada día vemos en las noticias los ERES en Alcoa, los ERES en Arcelor, los ERES en el sector de la automoción en Álava y Burgos o en Valencia. Vemos cómo ese proceso desindustrializador es constante y cada vez que cierra una industria en España o en Europa, esa misma industria reabre ipso facto en India, en China, en Marruecos, para producir exactamente los mismos productos, pero de una forma mucho más contaminante. Tanto es así que el principal país emisor de CO2 es China o la India. Tanto es así que los principales focos de contaminación de los mares, tanto por plásticos como por productos nocivos, se centran en 10 ríos que están situados entre India y China. Y ustedes, sin embargo, están empeñados en pisar el acelerador con una normativa que lleva a la destrucción de los puestos de trabajo en España, que lleva, por lo tanto, a la destrucción del estado de bienestar en España y que necesariamente colabora con el incremento de la contaminación, siendo esta las emisiones de CO2 o incluso la contaminación de los mares en el mundo. Es decir, que están ustedes proponiéndonos unas normas que son totalmente contraproducentes, tanto para los fines que supuestamente buscan, que es minorar las emisiones de CO2 en el mundo, como para el bienestar de los españoles, que es lo que debería regir los criterios de quienes están aquí representando precisamente a los españoles. Nos debemos a los intereses de los españoles y a los intereses de España. Y normas como esta que hoy estamos aquí comentando son directamente contrarias tanto a los intereses de los españoles como a los intereses de esos fines últimos que supuestamente pretenden buscar, es decir, la reducción de las emisiones de CO2 a nivel mundial, que se está demostrando que no es lo que está consiguiéndose. Así que le ruego que, con esto que le digo, a ver si puede encajar esta reflexión un poco en su análisis, porque los datos que yo le he dado y las estadísticas respecto a emisiones de CO2, a la situación de la industria, al bienestar en España, a la contaminación de los ríos y a las emisiones de CO2 mundiales son correctos, vienen estrictamente indicados por Eurostat, por el INE y por todas las agencias internacionales de la energía. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Senderos. Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Montón, una vez más al Congreso de los Diputados. Y muchas gracias por su explicación y su exposición sobre su visión y la visión de Greenpeace del ETS2. Y a mí hay una cosa que me preocupa mucho, ¿no? En un contexto global donde cada vez tenemos discursos negacionistas que están cogiendo más fuerza y amenazan la acción climática, porque esto es así. Por ejemplo, en Estados Unidos, los grandes bancos han abandonado ya las alianzas climáticas y por ello quiero poner en valor las políticas de la Unión Europea y del Gobierno de España en materia de acción climática. Como todos sabemos, el cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Ya casi nadie lo niega, excepto una minoría que también la tenemos en este Congreso. Por lo tanto, yo creo que no debemos desvirtuar el mensaje, porque el principal mensaje es luchar contra el cambio climático y acelerar la acción climática. Y aquí lo ha dicho usted. El comercio de emisiones ha jugado un papel fundamental para descarbonizar los sectores intensivos en carbono, ha servido también para financiar la transición energética, una transición energética justa, y el ETS2 tiene que ser una herramienta para lograr los objetivos climáticos, acelerar esa acción climática a la vez que protegemos a los ciudadanos y ciudadanas. Y por último, señora Montón, me gustaría realizarles unas preguntas. ¿No cree usted que el ETS2 es necesario para seguir luchando contra el cambio climático? ¿Cómo valora usted la creación del Fondo Social por el Clima? ¿Qué le parece que este fondo vaya asociado al ETS2
¿Y cómo podemos mejorar los objetivos de este fondo para que sean lo más justo posible con lo que ha dicho usted, con el tema de la vivienda, combustible, etcétera? También me gustaría preguntarle cómo valora usted el ETS2 y, por último, y para terminar, estamos oyendo que la descarbonización poco más que va en contra de la industrialización. ¿No cree usted que la descarbonización, la lucha contra el cambio climático y la transición energética son una auténtica oportunidad de país para avanzar y progresar? Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Folk. Buenas tardes, Presidenta, y buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora Montón. Gracias por venir a comparecer a esta comisión. Bueno, lo primero de todo, quiero ir a los antecedentes y que sirva de nuevo como denuncia ante esta comisión de todo el despropósito en la tramitación de este proyecto de ley, tramitación legislativa del proyecto de ley que se inició el 14 de junio de 2024. Todos sabíamos que existía cierta urgencia para hacer la transposición y, finalmente, tras la ponencia, como el Gobierno aceptaba 2 enmiendas y no encontraba forma de paralizar la tramitación, se hizo un autoveto y decidió retirar la tramitación del proyecto de ley. Un abuso de poder en toda regla para manipular la tramitación del proyecto de ley, lamentable. Sin embargo, días más tarde, el Grupo Parlamentario Socialista, junto con uno de sus socios, volvían a registrar la proposición de ley sin apenas cambios sustanciales. Dicho esto, y después de la intervención suya, señora Montón, bueno, me ha dejado, ya lo sabemos, pero bueno, es preocupante el impacto que va a tener sobre el sector agroalimentario y sobre las familias y personas más vulnerables. Creo que es importante que hagamos hincapié en esos sectores, ¿no? Pero también es importante que pensemos que hay una conciliación, que hay un tema que es la competitividad y que todo eso hay que conciliarlo, ¿no? Bueno, sabemos que ustedes en las últimas COP pues, han sido muy críticos también con los certificados de emisiones, que no han estado de acuerdo con la asignación gratuita de derechos de emisiones, que exigen mayor contundencia en las políticas climáticas. La mayoría hemos reconocido que en esta transición corremos riesgos. Riesgos de dejar atrás a los más vulnerables, como decíamos, riesgos de perder empresas, hablamos de la competitividad, riesgos de perder precisamente eso, ¿no? Esa competitividad. Mientras seguimos viendo que esto es un problema de actuación global y que no sirve de nada todo el esfuerzo que se autoexige a España y a Europa si no hay una actuación internacional. Mire, le doy unos datos que ya conoce perfectamente, del porcentaje de emisiones. China, responsable del 31% de las emisiones. Estados Unidos del 13,5%, India el 7,3%, Rusia el 4,7%. Yo le pregunto, ¿qué está haciendo Greenpeace como organización internacional en estos países? ¿Cuál es su labor de denuncia? ¿Qué acciones lleva a cabo en esos gobiernos? Claro que hemos de avanzar, claro que hemos de mejorar, pero no criminalicemos tanto a los que hacemos los deberes. A lo mejor no con matrícula de honor, pero sí con una notable responsabilidad. Además, me gustaría saber cuál es el modelo que les gustaría aplicar a las empresas. ¿Creen que solo con fijar objetivos o prohibir vamos a alcanzar una reducción de emisiones? ¿Qué está haciendo Greenpeace al respecto? Sobre el contenido de la ley. El sistema del comercio de emisiones está basado en la señal de precios. Si el derecho de emisiones de CO2 crece y una empresa lo tiene que adquirir, se debe plantear qué es lo que más le interesa, si seguir comprando derechos o invertir en reducción de emisiones. El problema es cuando ese incremento es descontrolado en el precio, ¿no? Entonces, ni se asume ni se reducen las emisiones y solo se repercute en los usuarios. Por supuesto, el sistema no es perfecto. De hecho, esta tramitación no es la primera modificación que se hace de la Ley 1/2005 ni de las directivas. Básicamente, esta nueva actualización también está incorporando el mecanismo del ajuste en frontera y la inclusión del sector marítimo en el sistema. También me gustaría saber qué opinión le supone estos dos temas para Greenpeace. Y respecto a las políticas del actual Gobierno, pues a nosotros nos da la impresión de que parece que van en la dirección contraria. El informe Draghi señala posibles problemas de especulación por falta de suficiente de supervisión en relación con los precios de los mercados del gas, que también se puede aplicar a los precios del mercado de CO2. Tal como dice el informe Draghi, para que la Unión Europea lidere la descarbonización de las industrias de alto consumo de energía es necesario que tanto la Unión Europea
como los gobiernos nacionales, se concentren más en proporcionar recursos financieros suficientes. El informe recomienda destinar una mayor proporción de los ingresos del ETS a las empresas de alto consumo energético, con recursos destinados a la innovación, apoyando, por ejemplo, la adopción del hidrógeno verde o soluciones de captura y almacenamiento de carbono. Es decir, mayor innovación para mayor competitividad a la vez que se afronta la mitigación. ¿Qué opinan desde Greenpeace de estas tecnologías? ¿Consideran que la captura y el almacenamiento de CO2 una solución para aquellas actividades donde resulte imposible mayores reducciones? ¿Y qué opina de los biocombustibles, concretamente de los SAF, que se refiere al combustible de aviación sostenible y que la Unión Europea pretende promocionar también? No vemos al Gobierno que vaya en esta dirección y nos preocupa. Respecto a la agricultura, la ganadería, el mundo rural y el sector agroalimentario, preocupante el impacto que va a suponer el nuevo mercado de comercio de derechos de emisiones en todo este sector. Señora Montón, como directora de Greenpeace, le comento que, aunque estoy aquí como portavoz adjunto de Cambio Climático, me va a permitir que le hable también como portavoz de Alimentación en la Comisión de Agricultura y que le dedique unos segundos a un sector muy importante para mí como el agrícola y el ganadero y creo que para toda España. El último informe país semestral de la Unión Europea señala al sector agrícola y ganadero como uno de los grandes culpables de las emisiones, según el informe. La agricultura y ganadería española es responsable del 14% de las emisiones del país. Permítanme hacer pedagogía. Aprovecho esta comparecencia. Seamos más cautelosos de cómo lanzamos este tipo de mensajes. El 32,6% de las emisiones de nuestro país provienen del transporte, el 18,1% de la industria, el 14,1% de la producción eléctrica y el refino. La ganadería, sin contar la agricultura, está en torno al 9,8%, según datos del MITER, muy inferior a las emisiones de los sectores anteriores, pero además habiendo logrado una reducción del 3,1% con respecto al año 2022. El sector ganadero ha dedicado muchos esfuerzos e inversiones para mitigar los efectos del cambio climático. Por lo tanto, dejemos de criminalizar a este sector que, además, como ha reconocido la FAO, es un sector que contribuye al secuestro de carbono junto con la agricultura. Y nunca hablamos y nunca se contempla su efecto neutralizador de las emisiones. Máxima consideración al mantra a quien contamina paga y quien descontamina debe cobrar. La producción agrícola y la ganadería española tenemos que ponerla siempre en valor, dado su compromiso con el medio ambiente y como motor del sistema alimentario. Debemos considerar a este sector como pieza fundamental para lograr el equilibrio medioambiental, social y económico, no solo en España, sino también en cualquier región del planeta, garantizando un futuro más próspero para todos. Les invito a todos, a organizaciones del tercer sector como Greenpeace y a todos los grupos parlamentarios a hacer esa pedagogía y a cambiar mentalidades para que el sector agroalimentario y el mundo rural sea considerado como un sector estratégico y esencial dentro de la política que ha de regular el mercado de emisiones. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, por un tiempo aproximado de 10 minutos, damos la palabra de nuevo a la compareciente. Pues muchas gracias a todos por las reflexiones y las preguntas. Por empezar por el final, no puedo estar más de acuerdo en que, efectivamente, el sector agroalimentario, el agropecuario, ganadería y agricultura, su aportación al cambio climático no es la más significativa en términos de emisiones, respecto a otros, claro, porque aquí cada gramito de CO2 cuenta, pero no es la más significativa, pero tienen un potencial como sumidero ingente. Acabamos de presentar, y aprovecho para el que está haciendo Greenpeace, yo no vengo aquí a rendir cuentas, pero rindo cuentas si es necesario. Acabamos de publicar esta semana un informe que llevamos elaborando un estudio hace más de año y medio sobre el modelo alimentario sostenible que incluye pesca, ganadería y alimentación. ¿Cómo podemos afrontar este asunto? Lo ha elaborado un expertos y científicos para Greenpeace, al igual que estos, y estaríamos encantados no solo de trasladar la información, sino de poder presentarlo, debatir en la Comisión de Agricultura. Encantadísimos. El potencial que tiene ahora mismo, no me sé de memoria los datos, pero sí uno muy relevante, sí, porque el análisis se ha hecho, si seguimos como estamos, ¿qué pasa en 2030 y 2050 con nuestro sistema actual? Y si proponemos una serie de criterios, ¿cómo cambia de aquí a 2050?
tendremos un potencial de reducción de emisiones de más del 118%, si no recuerdo mal. O sea, pasar de ese más 9 al menos 118 es como para todo esto, asegurando la alimentación, la salud de un sector que es básico para un país, porque es elemental, necesitamos comer todos y todas nosotras todos los días a ser posible. Entonces, desde aquí lanzo mi petición de estaremos encantados de expresar, porque está muy vinculado con esto. Estábamos hablando antes opinión sobre captura y almacenamiento de biocombustibles, etcétera, etcétera, puedo trasladarla. Por no alargarme en las respuestas, en un email, aparte de la presentación, puedo comunicarles todo esto y podemos mantener este diálogo. Efectivamente, otros fondos, parte de los dineros del ETS1 y ETS2 van al Fondo de Innovación y al Fondo de Modernización. Aquí no sobra nada. O sea, cuando estamos hablando de la transición ecológica y de cambiar, nadie sobra, ni la innovación, ni los métodos tradicionales, ni pensar en la... Estoy pensando en la Ley de Agricultura Familiar, ahí hay un potencial inmenso para trasladar todo lo que se puede hacer en esta comisión, en esta ley, con respecto de la otra y hacer que sean coherentes y consistentes y que potenciemos a esas... El sector agrario en España está atomizado, son un montón de familias que viven en zonas rurales y que tienen hijos, porque los que no tienen hijos ya son los pensionistas, ¿no? Luego, es un match perfecto, si me permite, y en ese pensamiento o con ese espíritu constructivo e integrador es en el que pensamos las cosas. Me preguntaba asignación gratuita, sí o no. Yo no vengo aquí ni a defender los mercados ni a no defenderlos. Es lo que he dicho al principio, es lo que hay. Es lo que tenemos. Nos podríamos eternizar, pero la propuesta de los mercados suele venir de partidos como el Partido Popular, la defensa de los mercados antes que la regulación. Entonces, el que estén bien o mal adaptados, pues eso es tarea, entre otras cosas, de todos los parlamentos, además de la Comisión Europea. Y estoy de acuerdo en que tienen que estar. Claro, creo que se ha mejorado. Hay una de las cosas que no hace el ETS2, que es dar derechos gratuitos. ¿Por qué no los da? Porque no hay posibilidad de competencia ni de fuga de carbono, porque la vivienda y el transporte van a ocurrir aquí en España, no se van a ir a otro lado. Cosa que sí podría ocurrir con el ETS1 y cuál es el motivo. Hay que seguir el sistema de mercado porque si no hacemos el cap and trade no va a funcionar. Digo económicamente hablando. Ahora bien, hay mecanismos, el mecanismo de ajuste en frontera y demás. Esto es lo que tenemos. Insisto, me preocupa más la visión a futuro y qué hacemos con lo que tenemos, porque la que nos viene encima es muy grave y pensando en las generaciones futuras todavía más grave. Es decir, estamos aquí gestionando el futuro de todas las hijas y hijos de todos nosotros, aquí, en estos momentos y en el año 2025. Por no alargarme más, gracias de vuelta al señor Senderos. Me preguntaba sobre el Fondo Social para el Clima en qué se puede mejorar. Estamos ya trabajando, o se está trabajando ya, porque la directiva es de obligado cumplimiento, el Plan Social para el Clima ya se está haciendo en el Ministerio. Hay un montón de colectivos. Desde Greenpeace podemos contarles que tanto en la Alianza por la Rehabilitación en tema de vivienda, que aglutina a, no sé si somos 40 organizaciones del ámbito científico, del ámbito universitario, del ámbito de las asociaciones de vecinos y de propietarios, asociaciones ambientales, etcétera, 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 estamos trabajando y podemos plantearles nuestras propuestas o nuestras ideas y de la misma manera con el tema del transporte y con el tema pues con la otra parte, ¿no? También en colectivos y también la Comisión de Transporte es conocedora de nuestras propuestas. Efectivamente, la descarbonización es una oportunidad inmensa como se está demostrando, no solo en este país, sino en otros muchos. Quiero aprovechar para decir, ha estado hablando de los bancos y que se están saliendo de alianzas climáticas y demás. También enviaré, o puede ser de interés, un informe que acabamos de publicar, que es un estudio de los dineros públicos en España, a quién van destinados esas subvenciones, si están ayudando o van en contra del desarrollo. Hablo de subvenciones que pueden ser regresivas, muchas de ellas, y que además son marrones, es decir, no van en pos de la sostenibilidad, y eso es dinero de todas y de todos nosotros. Por contestar al señor Figueredo, también es verdad, estoy también de acuerdo con usted en que a lo mejor estoy dando una visión dulcificada de todo esto, porque estamos hablando de un problema gravísimo,
y nos hemos concentrado en ver las cosas prácticas del día a día, de qué podemos hacer con las leyes que tenemos y con los que nos viene la Unión Europea, y eso puede dar sensación de que estoy dulcificando el problema cuando estamos hablando de algo gravísimo que se está llevando por delante. Hablaba de minorar la calidad de vida. Lo que está ocurriendo con el cambio climático lo hemos visto en Valencia. Y esto lo vamos a ver más, cada día más. Eso es lo que, con todo lo que empujemos para reducir las emisiones, vamos a conseguir salvar vidas, si le parece bien. Y respecto a los grandes datos macroeconómicos que me ha dado, es verdad que son macro, hay 50.000 afecciones para saber si se ganan o se pierden empleos en España o cómo va el PIB, pero hasta donde yo sé ahora mismo el PIB en España va para arriba y los empleos también. Yo no se lo quiero achacar ni a la gestión del Gobierno ni a la gestión de quien sea, pero achacarlo al revés, es decir, debido a que estamos reduciendo las emisiones, está bajando el empleo, perdóneme usted, pero es que esto no es así. Y por ser simples, cuando habla de las emisiones, van aumentando. Un ejemplo muy simple. Si usted tiene un cubo y tiene un grifo abierto y se está saliendo, hasta que no acabe de cerrar el grifo, el cubo se va a seguir saliendo. Esto es lo que está pasando en la atmósfera con las emisiones de CO2. Podemos estar cerrando el grifo, podemos estar apretando todo lo que podemos, puede haber mejorado Europa y el mundo y demás, pero mientras no acabemos de cerrar el grifo, no va a dejar de desbordarse ese cubo. Y ese cubo significa que tenemos más aumento de temperatura, más daños, más incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Es así de sencillo. Los datos los podemos contar o entenderlos como queramos, pero ya le digo, esta es una explicación sencilla para que se entienda. Y también me habían preguntado, Julia, gracias Julia Boada, por los riesgos, las diferencias o los aprendizajes ETS1 y ETS2 están analizados en una tabla en el informe que os pasaré, pero básicamente nombra uno de ellos, que es no derechos gratuitos. Por este motivo es la manera de efectivamente apretar o hacer que el mercado sea más efectivo. Esto para los que sean defensores del mercado. No estoy posicionándome si es bueno o malo, pero si apostamos por un mercado, no dar derechos gratuitos es no dopar ese mercado, porque cuando un mercado lo dopas, funciona peor. De hecho, la competitividad de nuestras empresas con el ETS1 podría haber mejorado. Se han puesto distintos remedios y se han dado derechos gratuitos, recuerdo al principio de los tiempos del ETS1, que se daban por encima de las posibilidades de cada Estado. Eso ha hecho que el mercado funcionara peor de lo que ha funcionado y no ha funcionado mal. Es decir, los derechos gratuitos, aquí donde hay que mirar es qué quieres, que funcione el mercado o la competitividad a fuerza de todo. Y ahí es donde está la delicada línea de por dónde apretamos una tuerca o por dónde la soltamos. Y ahí es donde pido la reflexión de todo el mundo, sobre todo para que en ese apretar de tuercas los ciudadanos salimos y las empresas salen más o menos apretadas. Pero aquellas más vulnerables, pymes, la gente que ha hablado, esas tuercas les van a hacer daño antes. Y es ahí donde creo que las leyes, las que se van a implementar aquí y en otras comisiones, deben poner el ojo. Y creo que el señor Otero se ha tenido que marchar, le enviaré los documentos que ha comentado y también ha preguntado por el Fondo Social para el Clima. Dar un dato del Fondo Social para el Clima, son 9.000 millones, es absolutamente insuficiente para lo que hay que hacer si queremos rescatar de los impactos que van a verse impactados todas estas personas, empresas, sectores agroalimentarios y otros sectores, es absolutamente insuficiente. Y hay fondos, existen fondos, es decir, el ETS2 proporciona más fondos. Vamos a destinar a nivel europeo el 10,52, pero esto es solo un 25% de la parte que nos toca, se puede destinar más. El ETS1 también se puede derivar al ETS2, es decir, hay oportunidades y más fondos. Los Next Generation hay varios PERTES, es decir, existen fondos. Por no seguir hablando de gravar a los que contaminan, y lo digo grande y gordo, sin entrar en el detalle, para salvar a los que están perjudicados en todo esto. Es decir, hay muchas maneras de obtener esos fondos, existen y es necesario incrementarlos. Y muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias.
Yo creo que la intervención ha sido suficientemente completa y también por parte de los portavoces. Si les parece, agradecemos a la señora Montón su presencia y también el envío de la documentación requerida. Muchísimas gracias. A todos. Pasamos a la siguiente compareciente. Me enteraré de todos los mails. Mucha suerte. Hablamos, espero que sea. Voy a aguantar al final porque al haber suspendido la mesa me imagino que será porque Misa no está. Digo porque tengo un tren ahora y si lo pierdo ya me tengo que quedar hasta mañana. Señorías, si toman por favor asiento, vamos a continuar disculpándonos con... aprovecho, señorías, quizá lo hayan visto ya, pero había pensado en celebrar una mesa al terminar, pero las personas que están pendientes todavía de comparecer no nos han dado una fecha que podamos ajustar. Por lo tanto, no va a haber mesa al terminar. En cuanto pueda comunicar y convocar, en su caso, la mesa, lo haría. Damos las gracias a nuestra compareciente, doña Beatriz Jordi Aguirre, directora de Mercados de Carbono y Movilidad Sostenible de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, pidiéndole disculpa por el retraso en el inicio de su intervención. Tiene 15 minutos. Comenzamos. Muchas gracias a la presidenta de la Comisión. Un placer estar aquí con ustedes y presentarles el mercado de emisiones llamado LTS. Si me permiten, le llamo en sus siglas en inglés, que es más corto. Muchas gracias. Comenzó en el 2005, llevamos 20 años. Sé que llevan varios días discutiendo el mercado, pero solo para refrescar, este año cumplimos 20 años de cumpleaños del mercado más antiguo del mundo. Operan 30 países. 27 de la Unión Europea y se aplica ahora, generación de electricidad, se aplica también a la industria, se aplica a la aviación y al transporte marítimo, por primera vez con las emisiones del año pasado y este año donde se aplican las obligaciones y también donde aparecen también los beneficios generados por ese mercado de emisiones. Cubre, hablo del ETS1, o sea, el que ya existe, el antiguo, el 40% de las emisiones de toda la economía. Unas 10.000 instalaciones en toda Europa y unos 400 operadores aeronáuticos o aéreos. La revisión la hicimos en el 2023. Quiero decir también con un gran apoyo de todos los grupos, de los 3 grupos fundamentales, socialistas, centro y derecha, en el Parlamento Europeo. El Pacto Verde lo conocen, es una legislación europea con objetivos climáticos. Precio del carbón es un instrumento, pero no es el único instrumento. Es importantísimo, pero no el único. Es decir, sin una política renovable, sin una política de eficiencia energética, sin un ajuste de fronteras, sin unos fondos que acompañen esa transición, sean fondos de redes transeuropeas, sean fondos por ejemplo, de la política de bosques, no tampoco lograríamos mucho. O sea, es parte de todo el conjunto de instrumentos. El ETS1. Como saben,
el ETS1 lo que hace es darle una desventaja al que contamina y una ventaja económica al que no contamina. Ese siempre se define como el que contamina paga, pero es el que contamina paga y el que no contamina tiene una ventaja económica. Esa segunda parte es muy importante. Ese se llama el cap and trades, se subastan y esa subasta, pues el que tiene un excedente de derechos porque ha tenido una trayectoria más limpia, tiene un beneficio económico y el que no ha logrado entrar en el benchmark, pues tiene que comprar lo que llamamos la unidad, la moneda de cambio del sistema de emisiones. El sistema de emisiones ha logrado en 20 años reducir un 50% las emisiones. Eso es innegable. La gran reductora de las emisiones ha sido el transporte eléctrico. La industria ha sido más tímida y la aviación ha seguido creciendo, comprando derechos fundamentalmente de las renovables, pero es innegable que ha habido un 50% en 20 años de puesta en marcha. Yo llevo más de 8 años como directora del mercado de emisiones. Cuando empecé a trabajar estábamos en unos 15 euros la tonelada. Hicimos una reforma del sistema y el sistema empezó a reducir de una manera más ambiciosa y también a inyectar dinero en la industria a través de los derechos gratuitos. Las emisiones cubiertas, como decía antes, es el 40% de la economía, precio actual, más que actual, medio, es un precio medio de 65 euros por tonelada, y los ingresos recaudados desde el 2013, clarísimamente mucho mayores en los últimos años, hablamos de 230.000 millones de euros. Importantísimo, Parlamento, grupos políticos transversales y Consejo incluyeron en la última reforma que el 100% de esas inversiones, de ese dinero que genera el mercado de emisiones, tiene que ir el 100% a objetivos climáticos, energías limpias, también incluye parte de redes, pero 100% objetivos climáticos y, segunda condición, tiene que ser transparente. Los Estados tienen que decir dónde invierten ese dinero. Protección adecuada. Evidentemente, lo escuchaba antes la comparecencia anterior, Europa tiene el 6% de las emisiones del mundo. Trabajamos con otras jurisdicciones, con otros países como China, como Brasil, en mercados de emisiones. Pero es importante que nuestra industria tenga una protección de lo que es exponerse a un mercado donde no existen un cap and trade o un mercado de carbón. Entonces, la asignación gratuita continúa tras la revisión de 2023. La tasa máxima de reducción, esto es parte más técnica y encantada de compartir la presentación, se hace una actuación, una puesta al día de esa tasa, de cuál es el referente del 10% de los más limpios. El ETS funciona con que es gratuito el equivalente. Imagínense que una empresa emite 120 y los más limpios de Europa están en 100. Esa empresa tiene que pagar 20, no tiene que pagar 120. Punto importantísimo. Hablo de la industria. El sector eléctrico no tiene un sistema de asignación gratuita. Ampliación del ámbito, eliminamos los obstáculos y eso es importante de que tecnologías como el hidrógeno verde también puedan recibir asignaciones gratuitas, porque si no tendríamos una lógica un poco perversa, es decir, un producto fabricado con hidrógeno verde y un producto fabricado con combustibles sólidos, los dos reciben asignación gratuita. Doble condicionalidad, hay una parte que si hay las auditorías normales que ya existen en la industria y creo que con tiempos de retorno, si no recuerdo mal, de 3 años, si no implementan lo que la auditoría dice que en 3 años recuperan, podrían perder un 20%. Por ahora está funcionando bastante bien, las industrias están cumpliendo, pero estamos todavía empezando a imponer ese requisito. Y luego, los planes de neutralidad fue una idea del Parlamento Europeo de decir los que tienen peores resultados, los más alejados, la industria más alejada de ese 10% mejor, tienen que hacer unos planes de neutralidad de carbono. Mecanismo de ajuste de frontera, importantísimo. Y saben que este mandato de la Comisión von der Leyen tiene la competitividad de la industria central en su mandato.
Este ajuste de frontera sustituye gradualmente la asignación gratuita en sectores específicos a partir del 2026. Entra el ajuste de frontera y la asignación gratuita se reduce de una forma como vasos comunicantes. Ampliación. Hemos incluido en el ETS1 el transporte marítimo, todas las rutas de la Unión Europea y la mitad de las rutas internacionales, a partir de 2024. Este año es el primer año donde tendrán que comprar y entregar los derechos de emisiones. Y la creación de lo que llamamos el ETS2. Estamos ya trabajando en monitoreo, si puedo decir esa palabra un poco horrorosa, seguimiento, sistema de verificación, cómo va a funcionar y dónde va a funcionar. Trabajamos muy cerca a todos los Estados miembros y cómo crear ese ETS2 de edificios, transportes y otros sectores que entra en vigor en 2027. Con esta ampliación de mercados de emisiones, hablamos de una cobertura del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero de toda la Unión Europea. Ahí pongo los tres, desde el 2005 pongo los objetivos, el antiguo, por así decirlo, era el 43% al 2030, el nuevo es el 62%. Decirles que estamos ya hoy, 2025, en el 50%. Es decir, si hubiéramos conservado el antiguo objetivo, estaría ya sobrepasado. La asignación, el ajuste de fronteras, el CBAM que llamamos, es lo que decía los vasos comunicantes, se aplica a sectores importantes, hierro, acero, cemento, fertilizantes, aluminio e hidrógeno. La asignación gratuita está interrelacionada con el ETS y los ingresos, cuando se reduzca la asignación gratuita, esa parte irá al Fondo de Innovación. Y ahora les comentaré cómo trabajamos con el Fondo de Innovación. Ingresos de subastas. Como decía, 100% climáticos, energéticos y sociales. Muy importante. Los países pueden decidir también invertir en planes sociales de reestructuración, de reorientación de una zona por razones de descarbonización. En España se ha dedicado a la financiación del sistema eléctrico con el fomento de energías renovables y España ha recibido hasta hoy 3.500 millones de euros de ingresos del ETS. El Fondo de Innovación. El Fondo de Innovación lo creamos no en esta última revisión, en la anterior. El Fondo de Innovación se creó porque el mercado de emisiones es muy eficaz de decir descontamino, reduzco emisiones donde es más eficaz económicamente o eficiente, pero no es tan bueno en decir a medio o largo plazo cómo empujar esa innovación. Si se queda más en corto y medio plazo que en medio y largo plazo. Y sabemos que la innovación también tiene otros tempos y otros plazos. Entonces, se creó este Fondo de Innovación para decir de una forma en competencia, es un fondo que lo gestiona una agencia ejecutiva de la Comisión, y cómo se distribuye ese dinero. Tengo que decir que España, y no es porque venga a hablar aquí, pero es así, España es el país de la Unión donde se localizan más proyectos del Fondo de Innovación y es el país, junto con Francia, que tiene mayor participación en los fondos de innovación. Entonces, 7.200 millones ha dado el Fondo de Innovación a más de 120 proyectos. Es un fondo que está oversubscribed, como decimos en inglés, que solo se aprueba el 15% de lo que se presenta. Hay muchos proyectos y muy buenos, pero no se pueden financiar todos. Lo que sí hemos puesto en marcha es una subasta como servicio. Quiere decir que si país con proyectos buenos, pero que el dinero no llega, los países pueden optar a financiar. Lo hace España, lo hace Austria y lo hace Lituania. Los proyectos en España incluyen solar, eólica, almacenamiento de energía, hidrógeno, donde España es líder en este sector. También hay muchos proyectos en otros países de captura de carbono y de otras tecnologías. Es tecnológicamente neutro. Eso ya lo he contado un poco. Decir en el tercer punto que la revisión del ETS, la anterior, aumentó el tamaño. Hablamos de 40.000 millones de euros. Pone 40 millones de euros, perdonen. 40.000 millones de euros es el fondo de innovación. Mantiene eso, hablamos de tecnologías innovadoras, amplía el apoyo, incluye, por supuesto, el transporte marítimo, porque ya es un sector que contribuye al sistema de emisiones, y hablamos de ese nuevo instrumento de licitación
y contratos por diferencia. El ETS2 para edificios y transporte por carretera. ¿Por qué lo hemos puesto en marcha? Uno, porque es el transporte y los edificios son sectores responsables de un tercio, un poco más de un tercio, de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, competencia entre tecnologías. Un tren hasta ahora estaba incluido en el ETS1, porque un tren, la mayoría, aunque hay algunos diésel en zonas rurales, la mayoría son eléctricos. La electricidad está dentro del sistema ETS1. Pero un coche no de combustibles fósiles, no eléctrico, no estaba incluido. Una bomba de calor no estaba incluida en el sistema de emisiones. Perdón, una bomba de calor sí estaba incluida en el sistema de emisiones, ETS1, y una boiler, una caldera de gas no estaba incluida. Entonces, también es decir, tenemos que poner una competencia leal o justa entre tecnologías, otra razón importante, y después que las emisiones de carbono en estos dos sectores no se están reduciendo. Hay buenas, en la última parte en edificios se ha reducido, estas son las últimas cifras del inventario que llamamos, pero en los últimos 10 años han aumentado o están estables. El ETS ha sido un sistema que permite que se reduzcan las emisiones donde sea más barato. Tiene una flexibilidad, por algunos criticada, por otros bienvenida. Tiene una flexibilidad en que se reduzca donde tiene sentido económicamente. Hablamos de cubrir edificios y carretera. Quería aclarar, no incluye agricultura. No incluye agricultura. Solamente incluye la cadena de valor, sí que indirectamente la afecta, pero los tractores y las máquinas, la maquinaria agrícola está excluida del ETS2. Si después de la negociación se abrió una puerta, si hay algún país que dice que quiere incluirlo, lo puede hacer. Y hasta el momento Austria, Finlandia, Holanda y Suecia lo han pedido porque lo quieren incluir, por simplificación, porque creen que es justo, pero la legislación no obliga a cubrir el sector agrícola. Evidentemente, reducir la dependencia de combustibles fósiles es una de las razones, una cuenta europea importante. Y ofrecer posibilidades de descarbonización al ciudadano y una transición justa. El sistema de emisiones se diseña como quieren los colegisladores. Y ese como quieren quiere decir a dónde va el dinero. Y luego cada país puede decir qué oportunidades ofrece, si quiere invertir más en edificios, en aislamiento de tejados, bombas de calor, coches eléctricos, transporte público. Es el propio Estado el que decide dónde se orienta, si se orienta más a zonas rurales o a zonas periurbanas. Pero lo que es importantísimo es que esas posibilidades de descarbonización tienen que hacerse de forma ágil y de forma inteligente para que el sistema de emisiones funcione de forma óptima. Usos de los ingresos, y no me quiero pasar de tiempo. Estamos en los 15 minutos. 15, pues ya casi acabo. Decir, el ETS2 tiene un comienzo prudente, hay varias safeguards, no sé ni hablar, salvaguardias, gracias, salvaguardias para que sea un comienzo prudente. Fondo social, importantísimo. Ese fondo social, y sí, la ley obliga a que cada país cofinancie un 25%, no es una duda, está en la ley. Tiene que cofinanciar un 25%. Y hablamos de 86,7 billones en inglés de euros del periodo hasta el 2032. Importantísimo. Vulnerables, ciudadanos vulnerables. ¿Quiénes son vulnerables? Cada país tiene que decir qué considera vulnerables y por qué. Si son zonas rurales, periurbanas o familias monoparentales. Cada país lo decide. Transporte marítimo incluido, como lo comentaba antes. Y después el transporte de la aviación. Hay varias cosas. Una, reducción de los derechos gratuitos, pero también, por otro lado, un sistema que cubre lo que llamamos los ISAF, o sea, los combustibles sostenibles para la aviación, un sistema de apoyo que ayuda a la transición al sector aéreo. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Damos ahora paso a las intervenciones de los grupos, empezando por el grupo Sumar, la señora Boada.
Sí, muchísimas gracias por su presentación. Nos gustaría mucho recibirla y toda la información digamos, informes, reports que se están creando también desde la Comisión, que es un poco quien guía el desarrollo del nuevo ITS. Dos preguntas muy concretas. Una respecto al mercado, ¿no? Nos consta que los créditos disponibles se están reduciendo alrededor de un 2,2% anual. Y que, en parte, ¿no?, el impulso que le ha dado la Unión Europea a las renovables, al sistema, a la transformación del sistema eléctrico, ¿no?, por ejemplo, también aquí en el Estado español es clarísimo, está generando un exceso de créditos, ¿no? Y si se suma esto a una menor demanda, debido también en parte a la contracción de la producción industrial en Europa post invasión de Rusia a Ucrania, ha hecho bajar los precios de los créditos por tonelada. Y a nuestro entender, pues las autoridades no están siendo bastante ágiles para revisar este ritmo de reducción del volumen de créditos, ¿no? Y que por lo tanto se está dando más margen digamos, aplaza los planes y los procesos de descarbonización de algunas empresas y de algunas industrias, ¿no? Si desde la Comisión se han hecho una evaluación de cómo está evolucionando el mercado en el sentido de si se ha estancado y por lo tanto no se está produciendo esta reducción de créditos y por lo tanto de precio también, y que estimule o que incentive a la reducción de emisiones. Y la segunda pregunta muy concreta. Usted ha hablado de la importancia del Fondo Social por el Clima y la obligatoriedad de los Estados que cofinancie el 25%, pero también que precisamente por este proceso de legislación se da margen a los Estados miembros para que, ¿no?, decidan dónde ponen la prioridad, dónde se invierte, de qué manera, qué políticas públicas se desarrollan. Pero aquí también nos gustaría saber si no se plantea o si no considera que sería también de utilidad quizá algunas definiciones de qué son, ¿no?, estas personas vulnerables, como por ejemplo qué es la pobreza en el transporte, valorar la pobreza energética, es decir, intentar acotar un poco, ¿no?, qué es lo que nos estamos encontrando, o que las entidades que por ejemplo están empezando a trabajar en propuestas del Fondo Social por el Clima, que primero de todo necesitamos un marco común, y creo que debería ser a nivel europeo y no solamente a nivel nacional, que diga quiénes son estas personas vulnerables o qué criterios las identifican como vulnerables para luego poder desarrollar las políticas públicas adecuadas utilizando toda esta financiación que no es suficiente, ¿no? Pero aquí también hemos hablado en la anterior comparecencia de la necesidad de otros fondos o la necesidad de precisamente destinar los fondos en cada una de los nichos, digamos, ¿no?, sea innovación, sea personas vulnerables, sea transporte, sean pymes, y por lo tanto tendríamos curiosidad de saber si no creen considerar no oportuno desde la Comisión Europea que también, digamos, se guíe un poco más a los Estados en la definición de qué son estas personas vulnerables y asegurar que no sean los que pagan la transición esta verde que estamos impulsando. Gracias. Damos la palabra al portavoz de Vox, el señor Figueredo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su exposición y por los datos que ha ido mostrando y comentando. Lo cierto es que en todo momento usted nos muestra como un gran éxito, sobre todo desde una perspectiva recaudatoria, pero en algún caso nos ha indicado cuál va a ser la consecuencia en la economía europea y española de este incremento de costes que necesariamente se va a producir. Rápidamente dice, todo lo recaudado se invertirá en políticas verdes. Bueno, pero lo cierto es que eso al final no es más que concederle un crédito adicional a la administración pública que lo invertirá en políticas verdes, como es la constitución de organismos tipo Alidae o a cualquier otro organismo público, que al final a lo que se va es, sobre todo aquí en España lo estamos viendo, a pagar sueldos y salarios varios, pero que lo cierto es que se está detrayendo un importe de las economías europeas, está lastrándose la competitividad de la economía europea y, por contra, lo que se está haciendo es engordar la administración pública y el presupuesto de la administración pública, que se gastará en políticas verdes o no, que esas políticas verdes impactarán positivamente en la economía o no. Pero al final, lo que es objetivo y de lo que existe una certeza total es que ustedes han creado un nuevo tipo de impuesto
que al final toda la industria y todos los españoles en última instancia y todos los europeos tienen que pagar. La consecuencia de esto es claro. El proceso de desindustrialización de Europa es galopante. Europa cada día pierde puestos de trabajo. Europa cada día pierde posiciones en el ranking mundial de la industria. Y por contra, Europa cada día importa mayor proporción de productos que vienen fabricados desde fuera. El ejemplo más claro, el automóvil chino. El automóvil chino está multiplicando su participación en el mercado. Está, de hecho, según todas las predicciones, desbancando al automóvil europeo del mercado. Y lo que sucederá es que la industria del automóvil europeo desaparecerá y será reemplazada por una industria del automóvil chino, instalada en China, con los medios de producción de China. El empleo estará allí, los españoles estarán en el paro. La contaminación se producirá allí en una proporción muchísimo más elevada de la que se producía en Europa y al final nos encontraremos con un planeta más contaminado, que de hecho es lo que está sucediendo, pero con una España más empobrecida. Es más, nos encontraremos con una España más empobrecida y más inválida ante los fenómenos que, según ustedes, están relacionados directamente con el cambio climático. Si sucede una riada en Valencia y los gobiernos socialistas se han negado a llevar a cabo las infraestructuras que evitarían la tragedia, España está más desprotegida. Si se produce un incremento de las temperaturas y España no dispone de la energía suficiente en cantidad, en sostenibilidad, en el tiempo y en precio, para poder actuar contra ese incremento de las temperaturas, España estará más desvalida. Si España no tiene las infraestructuras hídricas para poder almacenar, depurar, limpiar y utilizar el agua que exista, mucha o poca, pero el agua que haya, multiplicar sus usos, ampliarlo y hacerlo más eficiente, si España no tiene esas infraestructuras porque su sistema ha empobrecido a España, España estará más desvalida. De tal forma que todas estas medidas que nos vienen exponiendo, lo que en realidad están produciendo es un empobrecimiento directo de España y de los españoles, que nos dejan más desvalidos frente a esas supuestas catástrofes ambientales que se producen por el cambio climático, según quienes han venido aquí a defender estas normas. Y nos encontramos con un mundo más contaminante, también según ustedes, porque cada industria que desaparece de aquí de España y de Europa se instala acto seguido en la India o en China o en Marruecos, contaminando más, emitiendo más CO2, pero sin generar el empleo en España y en Europa. En definitiva, esta normativa que aquí se está defendiendo y que nadie, ningún partido, salvo Vox, ha confrontado de manera frontal, ninguno, esa normativa realmente lleva a España y a Europa a un callejón sin salida. Y toda esta normativa parte, como usted bien ha dicho, del Pacto Verde Europeo, que es el principal enemigo de la industria, del campo y de la productividad en España. Nos están llevando a la ruina. Están implantando un mecanismo que al final no es más que un plan de despidos masivos para Europa, con un sistema recaudatorio tremendo, con un sistema que ataca directamente la competitividad de Europa y que al final nos va a dejar a los pies de los caballos frente a la producción extranjera, que no se va a regir por esas normas de emisiones de CO2 que ustedes están dibujando. Muchísimas gracias. Señoría, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su señoría Daniel Senderos. Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Jordi, al Congreso de los Diputados y muchas gracias por su exposición, donde nos ha dado su visión sobre el ETS2 y nos ha explicado la importancia que ha supuesto y supone el ETS para reducir las emisiones en la Unión Europea. Lo he dicho anteriormente, no podemos desvirtuar el mensaje y el principal objetivo no es otro que luchar contra el cambio climático, acelerar la acción climática para lograr el objetivo de ser neutros para el año 2050. Por ejemplo, lo ha dicho usted, el Pacto Verde Europeo. Ese mismo pacto que el Partido Popular y Vox atacan día sí y día también es una herramienta fundamental para lograrlo y para mejorar la competitividad de nuestras empresas. También me gustaría poner, lo ha dicho usted, en valor la robustez del ETS, que nos ha ayudado a reducir las emisiones a la vez que nos ha servido también
para financiar la transición energética. Y tenemos que tener en cuenta que el sector transporte es uno de los mayores emisores de CO2 de la Unión Europea, con lo que ello supone calentamiento global, polución atmosférica, enfermedades e incluso muertes. Y los que llevamos muchos años y tiempo trabajando en temas de cambio climático, sabemos que uno de los grandes retos que tenemos por delante es la reducción de las emisiones en los sectores difusos. Por todo ello, señora Jordi, me gustaría realizarle las siguientes preguntas. ¿No cree usted que la creación del ETS2 es necesaria para seguir luchando contra el cambio climático? Estamos escuchando día sí y día también a grupos negacionistas como Vox y retardistas como el Partido Popular decir que la descarbonización es un lastre para el sector de la automoción y en sí para la industria. Y se lo dice un vitoriano y un alavés, donde el sector de la industria tiene mucho peso. Y le pregunta a usted, ¿no cree que la descarbonización es una oportunidad y mejora la competitividad del sector de la automoción, teniendo en cuenta que España es un país exportador a países que tienen normativas medioambientales mucho más restrictivas que las nuestras? ¿Cómo valora usted la creación del ETS2? Y, por último, y para terminar, ¿qué le parece a usted la creación del Fondo Social por el Clima? ¿Qué le parece que vaya asociado al ETS2? ¿Cómo podemos mejorar los objetivos del Fondo Social por el Clima? Y si hay algún otro país en la Unión Europea que no haya ejecutado la transposición todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su señoría, el señor Melgarejo. Muy buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bienvenida, señora. Estamos hablando de la modificación de la Ley 2005 que regula el comercio de derechos de emisiones en España. Una transposición necesaria, pero que lejos de ser una respuesta eficaz y bien planificada a los retos climáticos, se ha convertido en una traba más para la industria y el sector energético de nuestro país. Nos dicen que esta ley es imprescindible para cumplir con los objetivos de la Unión Europea, que busca reducir las emisiones al menos en un 55% para 2030. Y desde el Partido Popular, quiero dejarlo bien claro, estamos plenamente comprometidos con la descarbonización. La reducción de emisiones no es una opción, es una obligación. No habrá economía sostenible sin medio ambiente. Pero, señorías, desde el Partido Popular nos preguntamos, y el Gobierno nos debería de responder, no usted, señora Jordi, ¿cómo se está llevando a cabo esta transición y a costa de quién? Porque de lo que no cabe duda es que este Gobierno ha fallado y de forma estrepitosa en hacer compatible la transición ecológica con la competitividad económica y la justicia social. Señora Jordi, usted ha destacado la eficacia del ETS, señalando que desde 2005 se han reducido las emisiones en Europa en un 47% con crecimiento económico. Lo celebro, lo celebramos todos. Pero mi pregunta es, ¿considera que este crecimiento ha sido uniforme en todos los sectores productivos y en todas las regiones de la Unión Europea? El mecanismo de ajuste en fronteras se está simplificando, pero evitar la deslocalización industrial necesitará medidas de apoyo y adaptación muy específicas. En el informe Draghi se insiste en la urgencia de movilizar inversiones masivas para la transición verde y digital y destaca que Europa debe de evitar quedarse atrás. Es decir, no podemos crecer sin tener en cuenta la competitividad. ¿No cree que la financiación de esta transición debería de ser complementada con políticas que mejoren la capacidad de inversión de nuestro tejido empresarial para evitar un lastre en nuestra competitividad? Este Gobierno, me refiero al español, ha optado por un modelo de transposición de directivas que penaliza la producción sin ofrecer alternativas viables. Un claro ejemplo es la parálisis de los proyectos de captura y almacenamiento de CO2 en España. Mientras Europa destina fondos para su desarrollo, el Ejecutivo bloquea su avance, impidiendo que la industria, que ya se enfrenta a altos costes energéticos, pueda reducir sus emisiones sin comprometer su viabilidad económica. Esto, señora Jordi, nos coloca en una posición de desventaja respecto a otros países europeos que ya están aprovechando esta tecnología para descarbonizar sin destruir su tejido industrial. ¿Considera usted coherente con el desarrollo de competitividad europea que España no desarrolle tecnologías clave como la captura de CO2, dejando a nuestra industria en una posición de clara desventaja? Y hablemos de la carga sobre los ciudadanos y las empresas. El Partido Popular ha denunciado que esta ley, en su diseño actual, sigue castigando a los consumidores con precios desorbitados.
Seguramente sabe que esta ley acumula un retraso en la transposición. Desde mi grupo hemos propuesto la eliminación del impuesto del 7% a la producción eléctrica y la reducción del IVA a la electricidad y al gas al 5% durante 2025. También presentamos enmiendas concretas para corregir algunos errores y garantizar una transición energética justa y competitiva, pero el Gobierno decidió retirarla en su trámite parlamentario para no aceptar enmiendas de otros grupos. Señora Jordi, la nueva ley introduce el ETS2, lo que significa un aumento de los precios del carbono en el transporte por carretera y la edificación. ¿No cree que esto podría generar una inflación verde, entre comillas, o una carga excesiva, afectando directamente su competitividad y poder adquisitivo? Este Gobierno, en lugar de apoyar a la industria y a las familias, parece preferir recaudar más que nunca, impidiendo que estos fondos se destinen a la descarbonización y a la innovación. En cuanto al Fondo Social Climático, usted ha impulsado su creación para asegurar una transición justa, pero ¿considera que su diseño actual y su asignación de recursos es suficientemente robusto y ágil para compensar de manera efectiva el impacto socioeconómico directo del ETS2 en los hogares y en las pymes más vulnerables de España? ¿Existe el riesgo de que la burocracia y la lentitud resten eficacia a su propósito de justicia social? Se ha analizado el impacto que tendrá en forma de inflación la puesta en marcha de este mecanismo, que repercutirá directamente en las familias españolas, castigando especialmente a las más vulnerables. Este Gobierno se ha caracterizado por no evaluar el impacto económico, social y ambiental de sus medidas. Lo vimos con la Ley de Cambio Climático, lo vimos con la Ley de Residuos y con un largo etcétera, de textos legislativos que se han hecho más para la apariencia que para la práctica. Ahora nos preocupa, por ejemplo, la discriminación a la que someten a los sectores estratégicos como la aviación y el transporte marítimo. Mientras otros países europeos han pedido la exención de la tasa energética para estos sectores hasta 2035, este Gobierno ha aumentado los costes operativos de nuestras empresas y ha debilitado la conectividad de nuestras islas Ceuta y Melilla. Desde el Partido Popular hemos propuesto ampliar el régimen transitorio para estos sectores hasta 2030, pero el Gobierno, como casi siempre, hace oídos sordos. El Partido Popular defenderá siempre una transición ecológica que no castigue a los ciudadanos ni a nuestras empresas, porque sostenibilidad y competitividad no pueden ser conceptos opuestos, sino aliados en la construcción de un futuro mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene ahora 10 minutos para contestar. Muchas gracias a sus señorías por las preguntas. Decir que sostenibilidad, competitividad y transición justa son 3 pilares del Pacto Verde. Y desde la Comisión nos tomamos muy en serio el cómo ayudar también a los Estados miembros a implementar ese triángulo importante. La competitividad, como dije antes, es uno de los objetivos de este mandato y también comentar que hablamos del Pacto por una Industria Limpia, que es importantísimo. Hablamos de un banco de descarbonización que queremos poner en marcha el año que viene y decir que la política de cómo acompañar a la industria en esa transición es fundamental y un pilar del Pacto Verde. Hablamos de un impuesto de fronteras, un mecanismo de ajuste de fronteras, que lo que intenta hacer es a esos países que no tengan en marcha políticas climáticas suficientes que paguen en la frontera la diferencia, lo que es muy importante para la industria europea. También comentar que con los coches chinos tenemos una medida de fronteras de la política comercial. Dicho sea de paso. ¿Es uniforme el crecimiento en todos los sectores? No es uniforme el crecimiento industrial en todos los sectores, pero creo que este debate ya va mucho más allá y encantada de tenerlo, pero va más allá de lo que es el mercado de emisiones. Hay razones de sobrecapacidad, razones de modernización, razones de competencia a veces desleal y razones también de reorientación de los sectores. La carga excesiva al ciudadano. Nosotros vamos a ser guardianes que el 100% de lo que se recaude en el ETS vaya a políticas climáticas o políticas sociales. No va a ir a costes administrativos.
Tiene que ir a inversiones, a medidas y a ayudas. Y esto es importantísimo. Decir también que antes hablaba el 50% de reducción en los sectores del ETS, pero si cojo desde los años 90 y todas las emisiones, ya salgo ahora del ETS, hablamos de un 37% de reducción de emisiones en todos los sectores y un crecimiento del PIB europeo del 68%. Es decir, creo que está demostrado y es un hecho que se puede desligar lo que son políticas modernas y políticas de sostenibilidad de políticas de crecimiento industrial. Pero sí, no hay que olvidarlo y, sobre todo, cada sector tiene una situación muy distinta. No es lo mismo fertilizantes que acerías y no es lo mismo los coches que la industria de la construcción, entonces, ni el marítimo ni los aviones. Es obvio para ustedes, pero creo que es importante decirlo. Y también antes hablaba, en la ponencia anterior, hablamos de trenes. España es uno de los países, de los 4 países pioneros y más fuertes en política de trenes con los datos europeos. Complementar políticas de inversiones, absolutamente. Proyectos de captura. La Comisión tiene una política, sí, de fomento de los proyectos de captura, siendo muy cuidadoso en todo lo que pueden ser pérdidas, certificaciones y seguimiento. Pero sí, y luego deja a cada país que elija las tecnologías que prefiera. Pero como Unión Europea, la captura y el ETS incluye la captura ya desde hace años. Mejora del Fondo Social, sin duda que se puede mejorar, pero es verdad que lo hicimos a propósito de decir diseñamos grandes líneas y cada país puede adaptar el diseño a como quiera. Decir también, y es importante, que España recibe más de lo que contamina, por así decirlo, en ETS2, un poco más, tampoco muchísimo más, pero un poco más, porque tiene muchas zonas rurales. Y uno de los parámetros de diseño del Fondo Social ha sido la población en zonas rurales. Entonces, lo hacemos sin siendo demasiado estricto, pero sí lo que vamos a velar y a cuidar, y estamos discutiendo con todos los Estados miembros, ya estamos discutiendo con ellos en el diseño, es que vaya a ciudadanos vulnerables. Por cierto, que la primera vez en Europa que se definió pobreza en transporte fue en el Fondo Social Climático, la primera vez. Y sabemos que es un problema que existe mucho antes que el sistema de emisiones. Es un problema que, por desgracia, afecta por lo menos a 45 millones de europeos. Entonces, en el Fondo Social dejamos estructura clara de qué se puede financiar y tenemos guías. Hemos publicado unas guías ya en noviembre del año pasado. Hay desde en mayo de este año de pobreza de transporte también publicadas. Tenemos mejores ejemplos, donde Castilla-La Mancha, por ejemplo, está ahí con un transporte a la demanda, que es interesante y efectivo desde un punto de vista de coste. Entonces, orientamos y vamos a ser estrictos en que sean medidas que saquen de la trampa, si puedo decir, de consumo de combustibles sólidos y, si puedo decir, entre paréntesis, Europa pagó el año pasado 426.000 millones de euros de cuenta de combustibles fósiles. Entonces, vamos a ser ágiles y flexibles en el cómo, pero estrictos en el objetivo, que es climático y ciudadanos vulnerables. Creo que importante es que, última también decir, el mercado no creemos que se haya estancado, pero el mercado se regula. Si entran más renovables, los precios bajan. Y esa es exactamente la razón del mercado. Si hay tecnologías que están descontaminando o industrias que reducen, ¿por qué someterlos a un precio excesivo cuando las emisiones están reduciéndose? Para nosotros no hay ningún signo de estancamiento. Ha habido una reducción de 15,5 hace 2 años y 4,5 el último año y no hay signos para nada de estancamiento. Y muchísimas gracias por sus preguntas. Muchas gracias, señorías. Si algún grupo quiere hacer un último comentario antes de despedir a nuestra compareciente, la ponencia se puede remitir para que... Voy a hacer porque he visto algún error pequeñito y se la mando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Se levanta la sesión.
¿Quieres comer algo? ¿Cafetería? He quedado...